Buenos días. Estamos viendo cómo solucionar el tema del eco, pero bueno, tratemos de hacer un esfuerzo así nos concentramos. Es una bendición poder estar juntos, poder congregarnos, poder cantarle a nuestro Señor, y eso es lo que hacemos, Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Ahí Ezequiel me va a poner un video. Vamos a seguir con Pedro hoy, y en este video vamos a ver algo muy interesante. Mientras siguen las imágenes, yo les cuento un poco de qué se trata. Ese video no va a tener sonido. Mientras siguen las imágenes les voy a contar un poco de qué se trata. En algunas islas del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, había tribus aisladas, había aldeas de nativos, y año tras año ellos hacían sus rituales, sus sacrificios, sus cultos, y los resultados eran ambiguos, ¿sí? Porque sacrificaban algo o hacían algo determinado y sus dioses no respondían, y de repente en un momento llegan los norteamericanos a esas islas, y estas tribus estaban aisladas, y cuando ven la llegada de esta gente, estaba en pájaros de acero que lo obedecían, los llevaban y los traían a donde querían. Ven cajas de metal para el acceso directo con sus dioses. O sea, ellos hablaban en una cajita, la cajita les respondía, y luego caía, ¿qué caía del cielo? Caía comida, caía ropa. Los dioses de estas personas les respondían. Ellos llamaban por esa cajita de metal la radio, y era como que sus plegarias eran respondidas al poquito tiempo, y llegaban del cielo cajas llenas de comida, cajas llenas de alimentos, de abrigo, de medicina. Encima esta gente hacía fuego con facilidad, y además, ingiriendo cosas chiquitas, se les iba la fiebre. Al ratito ya no tenían fiebre. Y acá aparece algo muy interesante que se llama, en inglés o en español, cultos cargo. Vieron que en el ejército de Estados Unidos dice cargo en la caja de madera que tiran los militares. Cargo. Entonces se produce un fenómeno antropológico y vemos surgir una religión que se llama culto cargo. Luego los norteamericanos se van, pero los nativos de esas islas comienzan a replicar lo que vieron. Entonces luego, ¿qué hacen? Apagarlo nomás. ¿Qué hacen luego? Hacen aviones de madera con hojas y hacen radios con cocos y empiezan a reproducir lo que vieron de estas personas, que hablaban a través de una radio y llegaba comida, venían volando, se tiraban en paracaídas, caía comida en paracaídas, caía medicina, caían abrigo, y aparece esto tan interesante, que es una religión nueva. Y ellos quedan con esa idea hasta el día de hoy. Si uno viaja a esas islas, siguen haciéndole culto. ¿Saben a quién? A un dios que se llama John Frum. ¿Por qué John Frum? Porque es John from USA. Y eso les quedó John Frum. O algunos le hacen hasta Lastuan. Y dicen, ¿cuál será Lastuan? ¿Cuál será ese Dios del que le hablaron? Claro, le hablaron de que Dios habló a través de Abraham, de Moisés, y luego por el Last of One, el último. Y ellos quedaron con un culto a Lastuan. Y vemos cómo se produjo hace menos de 100 años una religión en la isla del Pacífico, que uno los puede googlear luego, como cargo cults o cultos cargo, y crearon una religión en base a algo que ellos vieron, que no entendieron bien, lo sostienen de manera ambigua, tratando de acertar a lo que esos dioses les complacería, para que vuelvan a mandar cosas del cielo, ¿sí? Imagínense los abuelos diciéndole, no sabes, vinieron unas personas y hablaban a una cajita y apareció un pájaro del cielo y les tiraba comida. Nosotros que tenemos que salir a cazar, a ellos les caía del cielo la comida. Encima les tiraban cajas y ellos abrían, y no eran rocas brillantes. Imagínate ver una lata, y la abren y hay comida dentro de una lata. Gente que se dedicó a la caza toda su vida y de repente ve que esta gente tiene todo lo que quiere, lo pide y lo recibe. Tiene protección, tiene abrigo, tiene comida, tiene medicina. Y hasta el día de hoy ellos viven una fe tratando de adivinar qué hará que los dioses vuelvan a responder. ¿Qué es lo que ellos tienen que lograr para que estos dioses vuelvan a responder? Esto se llama cargo cultos o cultos cargo, ¿sí? Y es el nacimiento de una religión en la isla del Pacífico, hasta el día de hoy. Vamos ahora a 2 de Pedro y ya vamos a enganchar con esta introducción rara, de las que me gustan a nivel antropológico, pero vamos a 2 de Pedro 3 y ya vamos a ver qué tiene que ver con esto. 2 de Pedro 3, 1 al 7.
Segunda de Pedro 3, 1 al 7. Pedro sigue escribiendo. ¿Se acuerdan cuáles eran los puntos centrales hasta ahora? Básicamente dos: conocimiento y falsos maestros. Son los dos puntos centrales de los cuales Pedro ha hablado. El valor del conocimiento, el propósito del conocimiento, cómo se complementa el conocimiento, cómo se acompaña el conocimiento, cómo se recuerda a través de la repetición el conocimiento. Y luego dedicó casi todo el capítulo 2 a hablar de los falsos maestros, a presentarlos, a mostrar su destino, su condena y lo arrogantes y atractivos que son. Esta paradoja de ser arrogantes y atractivos. Y entramos a 2 de Pedro 3 y vamos a leer del 1 al 7. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este es el pasaje que vamos a leer. Básicamente tiene dos puntos principales. Recuerden lo que saben, usen lo que saben. Vamos a ver cómo. Fíjense la primera parte: recuerden lo que saben. Vamos a leer el versículo 1 y el 2, los dos juntos. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Sí, este es el primer punto. Recuerden lo que ya saben. Hay necesidad de recordar las cosas básicas. Por un lado, vos y yo tenemos mucho que aprender. Esto es maravilloso de Dios, de que nunca terminamos de aprender a Dios. Siempre aprendemos a Dios. Pero por otro lado, hay mucho que ya sabes. Y eso que ya sabes, lo tenés que recordar. Y a veces vos y yo ya lo recordamos, es fácil recordarlo. Podemos hacer una pruebita y vas a ver que recordás un montón de cosas que ya sabes. Pero lo que tenemos que aprender es cómo encontrar los principios bíblicos en aquello que sabemos y aplicarlo a nuevas situaciones. O sea, el conocimiento ese no es nuevo, pero al recordarlo y tenerlo presente, podés encontrar aplicaciones nuevas, situaciones nuevas en las cuales aplicar tu conocimiento, problemas nuevos en los cuales podemos aplicar tu conocimiento. Entonces, esto es parte de la madurez cristiana. Hay mucho que sabes, muchísimo sabes, pero lo estás aplicando de manera creativa y correcta, día a día, viendo cómo podés aplicarlo al nuevo día, a la nueva situación, al nuevo problema. O sea, a situaciones nuevas, aplicarle el conocimiento viejo. Nosotros a veces pensamos que algunas cosas se aplican a determinadas situaciones de nuestra vida y perdemos de vista la existencia de algo que se puede llamar como jurisprudencia. O sea, cuando se establece una jurisprudencia, uno entiende un patrón o entiende un concepto que puede aplicar en diferentes cosas. Vos sabés un montón de la Biblia. El tema es que a lo mejor no sabes que podés seguir aplicándolo a otras cosas. A lo mejor vos tenés súper confianza, por ejemplo, ha sido mi caso muchas veces, en la muerte. Yo tengo súper confianza en que yo muero tranquilo, pero a veces llegar a fin de mes me da más miedo que morir. Digo, el Señor va a proveer para mi salvación y me va a sostener en sus brazos el día que yo muero y voy a aparecer allá en el paraíso, de alguna manera. Pero ¿me sostendrá hasta fin de mes? Y hay mi confianza en Dios, que yo la tengo súper segura, en mi problema más grande, que es morir. Está totalmente firme esa confianza. Pero luego mi fe es tan pobre y tan baja y tan chica cuando aprieta lo económico que digo,
¿Cómo hago para no vivir esta especie de esquizofrenia espiritual de creer tanto en Dios para algunas cosas y creer tan poco en Dios para otras cosas? Bueno, ese es el valor del recordatorio. Que vos recuerdes lo que ya sabes y lo apliques a diferentes cosas y crezcas de esa manera. Tenés que fortalecer tu fe con conocimientos viejos para aplicarla en situaciones nuevas, en problemas nuevos. Tenés que ser una persona que recuerda lo que ya sabe, no simplemente para volverse a acordar, sino para aplicarlo ya conocido de manera nueva, a situaciones nuevas, a problemas nuevos. Lo que vos sabes contiene los principios espirituales, lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Lo que vos ya sabes se puede aplicar a nuevas cosas. El punto es ese, que nunca dejes de recordar para que nunca dejes de aplicar. A veces, yo di un ejemplo personal, pero seguramente vos también atravesás situaciones en las cuales en algunas cosas confías mucho en Dios y en otras cosas decís, che, ¿y a Dios le costará esta materia? ¿Se la llevará marzo? ¿Dios le costará? ¿Será más débil en esta materia? ¿Será menos confiable Dios en esta situación? Y nuestra fe no es la misma. Ahora, ¿a Dios le ofende que nuestra fe sea poca? No. Le ofende que no contemos con Él. Pero aún en una situación, por ejemplo, vamos a aplicar un conocimiento viejo. ¿Se acuerdan ese papá que tenía a su hijo en grandes problemas y el Señor le dijo, este papá le dijo, Señor, ayuda mi fe? Y el Señor le ayudó. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame. O sea, puedo confesarle a Dios que tengo un problema de fe para que Dios alimente mi fe, mi confianza en Él. Recordemos la fe, ese grupo de creencias que tenemos, que nos sostienen y que forjan valores y principios en nuestras vidas para que andemos confiados en ellos, y todo esto está forjado en base al conocimiento bíblico. Esa confianza, pero no son pensamientos optimistas la fe, eso lo hemos dicho varias veces. No son pensamientos lindos, positivos, son convicciones forjadas en conocimiento bíblico. Y cuando estamos flojos en eso, no está mal decirle al Señor, Señor, ayuda mi fe. Tengo el conocimiento viejo, pero tengo un nuevo problema y quiero aplicar este conocimiento acerca de tu persona, de tu naturaleza, en esta nueva situación. Este conocimiento viejo que me acompaña desde hace mucho, lo quiero aplicar en esto nuevo que hoy me está sucediendo. Entonces el apóstol le dice, recuerden lo que ya saben. Amados hermanos, recuerden. Amados hermanos, recuerden. Y es lindo que el apóstol te diga, amado hermanito de Cristo, recordá lo que ya sabes. No dudes, es una frase muy trillada, pero muy cierta, no dudes en la oscuridad lo que ya conociste en la luz. O creo que fue Corrie ten Boom que dijo, cuando subimos a un tren y pasamos por un túnel y está todo oscuro, no nos desesperamos pensando que el ingeniero que fabricó el tren y diseñó el tren y las vías y todo eso, estuvo loco o se olvidó de esta parte del camino. Simplemente confiamos en que ese túnel termine en algún momento y confiamos en que estamos en las vías, en el tren y vamos a salir a la luz. Dice, no te la agarras con el ingeniero cuando estás en el medio del túnel y decís, vamos a morir, sino que confías y esperás. ¿Por qué? Porque tenés confianza, tenés fe en los conocimientos de ese ingeniero que diseñó las vías, diseñó el tren, diseñó el túnel. Dios está a cargo de tu vida y tenés que aprender a tener confianza en nuevas situaciones. Además, la vida muchas veces se presenta como nos pasaron algunas materias de la facultad o de la escuela. Son terribles, pero una vez que la probaste, decís, con los años decís, no era tan difícil, pero en el momento eran imbatibles. No sabías cómo atravesarla, no sabías cómo aprobar, y se presentan pruebas en la vida. Y en las pruebas, te digo un secreto, no tenés que aguantar la prueba, tenés que aprobar la prueba, que no es lo mismo. Muchos cristianos pierden su tiempo aguantando la prueba sin aprobar la prueba. Por eso recursan y recursan y recursan. Puede ser por otras situaciones también, pero muchas veces sucede esto. El cristiano está acostumbrado a aguantar, pero no está pensando en aprobar, y tiene que aprobar. Si vos vivís varias veces la misma situación, hay algo que tenés que cambiar ahí. Einstein decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces vos, más que aguantar, aprobá la prueba. ¿Cómo el Señor te daría su aprobación en lo que estás viviendo, en el problema que tenés? Bueno, parte de esto es recordar lo que sabes,
ese conocimiento viejo, aplicarlo a las situaciones nuevas, ¿sí? Vamos al segundo punto y vamos a leer del 3 al 6, al 7, pero lo voy a dividir. Primer punto, recuerden lo que ya saben. Segundo punto, usen lo que ya saben, o sea, apliquen lo que ya saben. Dice el versículo 3, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores. Y acá vuelve a darnos 3 pistas acerca de los falsos maestros. ¿Para qué? Para que usemos lo que ya sabemos acerca de ellos. ¿Cómo? Identificándolos y apartándonos de ellos. Dice, vendrán falsos maestros, vendrán burladores. Con 3 cosas. Con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Acá tenemos 3 características más de los falsos maestros. 1, la ironía, la burla, el sarcasmo, ¿sí? Son burladores. 2, siguen sus propias pasiones. ¿Qué pasa? El falso maestro no tiene verdadera espiritualidad, ¿sí? Es carnal. Puede ser que espiritualice. ¿Qué es alguien que espiritualiza? Alguien que le da un tinte falso a su vida, ¿sí? Puede ser que te hable en Reina Valera y se cree más santo porque te habla en Reina Valera. Puede ser que hable del Señor todo el tiempo, pero vos ves su vida y en realidad... Puede ser que lo tenga en la punta de la lengua a Dios todo el tiempo y use vocabulario de Reina Valera 1960, pero es un espiritualizador, no es alguien espiritual. ¿Cómo lo podés saber eso? Y porque, primero por sus frutos, te das cuenta que no está creciendo en santidad. Simplemente su vocabulario es súper correcto, súper evangélico, súper bíblico. Pero su vida íntima no es espiritual. Simplemente espiritualiza. Y no nos tenemos que confundir, porque los falsos maestros son maestros en espiritualizar. Hablan todo el tiempo de Dios, usan hasta la Biblia, saben todo eso, pero no son espirituales. En nombre de Dios, ¿qué hacen? Siguen sus propias pasiones. Son gente que sigue viviendo en la carne. Entonces, ¿cuáles son sus propias pasiones? Quizás fama, quizás aprobación del resto, quizás aceptación del resto, quizás dinero. Hay muchos falsos profetas que van detrás del dinero. Hay algo también, hay de ellos que están enfermos de poder. ¿Qué les gusta? Estar encima de la gente, controlarlo y decirles si se tienen que vestir de blanco, de negro. Estar encima. Son pasiones carnales esas. Y el falso maestro, en nombre de Dios, espiritualizando, da rienda suelta a sus pasiones carnales. Dinero, fama, poder, control, aprobación, aceptación. Son pasiones carnales. No se manejan por lo realmente espiritual. Se manejan por una espiritualización, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, son sarcásticos, siguen sus propias pasiones, y el versículo 4 nos da una característica más, diciendo, ¿dónde está, dicen ellos, dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Cuál es el punto acá? Tienen escepticismo acerca del regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque si ellos anulan la idea, la doctrina del regreso de Jesús, ya podés pensar en que Jesús no vuelve a reinar, no vuelve a gobernar, no vuelve a juzgar. Entonces, perder de vista en tu vida y en mi vida y en la de ellos, perder de vista el regreso de Jesús, nos ayuda a perder de vista la urgencia de tu santidad, mi santidad y la de ellos. ¿Sí? Porque Jesús vuelve, ¿a qué? A juzgar vuelve. Entonces tenés que andar bien, de manera leal con Él, tenés que andar de manera correcta, como Él merece. Vos tenés que conducirte de manera digna al llamamiento que has recibido. Yo también. Pero fíjense, cuanto más nos olvidamos del regreso de Jesús, menos santos somos. Cuanto menos hablamos del regreso de Jesús, menos santos somos. Y los falsos maestros saben esto. Incluso algunos se burlan. Y he visto un video incluso de los grandes falsos maestros, no lo voy a decir por nombre, donde el predicador dice, y están sentados muchos de los más famosos de los falsos maestros, en esa congregación están sentados todos ellos adelante, y este falso maestro, que gracias a Dios no está más en esta tierra, ya murió, gracias a Dios, dice, basta de decirle a la gente que Jesús vuelve, basta de eso, dice exactamente esto.
Basta de decirle a la gente que ya vuelve, basta de asustar con la venida de Jesús, basta de decirle que queda poco tiempo, no sabemos cuándo va a pasar, no le den tanta importancia a eso. Y está uno de los mayores falsos maestros del pueblo hispano, latinoamericano, sentado en primera fila aplaudiendo eso, y al lado hay otros. Y dice exactamente lo que dice Pedro acá. Basta de hablar de la segunda venida de Jesús, basta de asustar a la gente con eso. Y ellos ahí aplaudiendo. ¿Por qué? Porque si ellos anulan esta idea, ya se dan cierto permiso para vivir licenciosamente, vivir en carne. Y esto que le pasa a ellos también te pasa a vos y también me pasa a mí. Borramos la idea de que Jesús puede llegar ahora, y al borrarla, no sentimos la urgencia de la necesidad de ser santo, de ser leal a Dios. Perdemos esa idea de urgencia. Tenés que diferenciarte de estos falsos maestros. Tenés que pensar que el regreso de Jesús es inminente, es pronto. Y como decíamos el domingo pasado, si bien tu iglesia necesita acústica, necesita luces, necesita hermosearse, no necesita nada tu iglesia tanto como tu santidad. La mayor necesidad de cada iglesia es la santidad de sus miembros. Y recordar que Jesús puede venir exactamente ahora es un buen estímulo para tu santidad. ¿Cómo te encontraría Jesús? ¿Sería vergonzoso tu encuentro con Jesús si viniera ahora mismo? Si viniera mañana en la noche, pasado, ¿te daría vergüenza enfrentarte a Jesús que viene con todo su amor y su grandeza, pero te encuentra totalmente siendo desleal a Él? Esa urgencia tiene que volver a nosotros. Necesito ser santo porque mi Rey lo merece, mi Salvador lo merece. Y a mí me conviene ni hablar, pero merece encontrarme de manera digna del pueblo al que pertenezco, del Rey que me gobierna, el Señor. Y acá nos da estas características del falso maestro. Sarcasmo, o sea, es alguien que es irónico, sigue sus propias pasiones, a pesar de espiritualizar, pero sigue sus propias pasiones. Y dice, ¿cuándo va a venir Jesús? Y acá hay un punto genérico. No creen toda la palabra de Dios. Ese es el punto. Nosotros podemos agregar estas características a las que vimos en 2 de Pedro 2. Obran en las iglesias, son sutiles, enseñan herejías, pueden estar acompañados de señales milagrosas, son populares, niegan el señorío de Cristo, son avaros, explotan a otros, faltan el respeto a los demonios, se hacen pasar por mensajeros de Dios, su mensaje es atractivo, no creen realmente en la palabra de Dios. No creen en eso, no creen en eso. Y fíjense cómo siguen los versículos 5 al 7. 2 de Pedro 3, 5 al 7. Pues cuando dicen esto, ¿qué es lo que dicen? Lo que dice el versículo 4. ¿No ves que Dios no va a cumplir su promesa? ¿No ves que el Señor no viene? Bueno, el 5 sigue y dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Acá lo que hace Pedro es recordar que Dios creó a través de su palabra, juzgó a través de su palabra, condenó a través de su palabra y luego juzgará y condenará de nuevo a través de su palabra. Entonces es un llamado a reconocer a los falsos maestros y reconocer a los falsos maestros a través de recordar lo que la palabra dice acerca de ellos. Entonces, por un lado, genéricamente, punto 1, recuerden lo que ya saben, 1 y 2, versículos 1 y 2. Punto 2, usen, apliquen lo que ya saben, versículos 3 al 7. Reconozcan a los falsos maestros. ¿Cómo? A través de recordar lo que la palabra dice acerca de ellos. Y acá tenemos el tema genérico, ¿sí? Acá lo aplica Pablo a los falsos maestros. O sea, recordar lo que sabes para reconocer los falsos maestros. Recordar lo que sabes para usar lo que sabes. Y estos dos puntos son lo que acompañan a toda la vida del cristiano. Recordar lo que sabes, aplicar lo que sabes. Entonces, acá está el tercer punto que está subyacente, está escondido, está debajo de todo esto. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? Dios cumplió y cumplirá su palabra. En el pasado creó a través de su palabra, luego juzgó, luego condenó a través de su palabra, luego
va a juzgar y condenar de nuevo a través de su palabra. Y ahora ese me va a poner, mientras hablo de nuevo, un poquito más de los cultos cargos. ¿Por qué? Dios habló, mientras ves ahí, trata de escucharme a mí. Yo creo que podés las dos. Pero Dios habló y Dios se comunicó con la humanidad y se dio a conocer con la humanidad. Y Él cumple su palabra dada a la humanidad. Hay algo muy hermoso en nuestro Dios, que Dios está encima de la creación, pero está involucrado con la creación. Cuando nosotros negamos una de estas dos verdades, caemos en una herejía. Dios es superior a la creación, pero nunca deja de estar relacionado con la creación. ¿Sí? Dios es superior, es distinto, hay una otredad de parte de Dios, hay una diferencia de Dios con nosotros, es sublimemente, inmensamente, eternamente diferente y superior. Pero no por eso Dios deja de vincularse con su creación. Cuando nosotros pensamos que Dios dejó de vincularse, caemos en una herejía, un Dios que dejó las cosas andando y se fue. No es el Dios cristiano, no es el Dios de la Biblia. Cuando nosotros pensamos que el Dios de la Biblia es como nosotros, o sea, se involucra con su creación y está al nivel de su creación, caemos en otra herejía. Un Dios inventado según nuestros derechos, no nuestros derechos, sino según nuestros hechos, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestro corazón. Acá vemos a esta gente que sigue sufriendo, generación tras generación, la idea del Dios cargo. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? ¿Por qué tantos cristianos tratan al Dios cristiano, al Dios de la Biblia, al único Dios, como a un Dios cargo? A ver qué puedo hacer, a ver si me responde. A ver qué puedo hacer, a ver si me tira un centro. ¿Cómo puedo despertar el amor de Dios por mí? ¿Cómo puedo despertar que me haga la gamba? ¿Cómo puedo lograr que el Señor sonría sobre mí? ¿Cómo puedo lograr que Dios me sea favorable, me sea propicio? Bueno, una gran diferencia abismal entre el Dios cargo y el Dios de la Biblia es que el Dios de la Biblia está en la Biblia. Y lo que vos tenés que hacer para lograr lo que ellos están buscando a través de repetir cosas ridículas es recordar lo que sabes y usar lo que sabes. No trates a Dios como un Dios que dejó las cosas andando y se fue, como les pasaba a ellos. No trates a Dios como diciendo, a ver qué le gusta, ¿cómo se levanta el Señor hoy? ¿Te levantaste bien? Porque a veces sentimos, ¿viste? Que nos pasan todas. Sí, no, puede ser que el Señor no le haya gustado que yo me haya vestido de amarillo y por eso me está castigando. Y nacen supersticiones en nuestro corazón, en la cual decimos, a ver, ¿le gustará a Dios o no le gustará? Hermano, en la Biblia está todo lo que le gusta a Dios. Él sigue involucrado en su creación, pero no para revelarse doctrinalmente, porque ya se reveló de manera perfecta en la Biblia. Él sigue involucrado en su creación para que su creación cumpla lo que ella reveló. Y Él bendice eso, Él ayuda en eso, Él acompaña en eso. A veces va a solucionar tu problema, a veces no lo va a solucionar. Pero, ¿o estás aprobando esa prueba o solo lo estás aguantando? ¿Estás usando lo que sabes o simplemente decir, el Señor para esto me ayuda, pero para esto ves como que el Señor se olvidó de mí? ¿Vengo a la iglesia para ver si a Dios le caigo mejor? No es así el tema. Quiero que sepas que Dios nunca, si sos un hijo suyo, Dios nunca te va a amar más de lo que ya te ama hoy. No podés hacer nada para que Dios te ame más, ni tampoco podés hacer nada para que Dios te ame menos. Porque si sos un hijo suyo, Dios te ama en Cristo de manera perfecta y eterna. Entonces vos no haces cosas para despertar el amor de Dios. Más allá de eso, lo que quiero apuntar es, cree en la palabra de Dios. Recordá lo que sabes y usá lo que sabes. Algo hermoso de nuestro Dios es que no hay que andar adivinando qué le gusta y qué no le gusta. Hay gente que vive diciendo, ojalá que con esto el Señor bendiga mi matrimonio. ¿Vos querés que Dios bendiga tu matrimonio? Lee Efesios 5. Recordá lo que dice Efesios 5, aplica Efesios 5, Dios lo va a bendecir. A ver si Dios bendice mi economía. Bueno, ¿querés saber cuál es el gran problema de los países protestantes, históricamente protestantes, evangélicos, que leyeron la Biblia? Pero leyendo la Biblia generaron progreso, y ese progreso los llevó Mamón al Dios de la riqueza en vez de seguir al Dios de la Biblia. Pero el orden económico que trae la Biblia trae progreso, trae progreso. Puede ser pobre por elección, puede ser pobre por un llamado, por vocación,
por un voto, puedes ser pobre por un montón de cosas. Pero fíjate si no sos pobre por romper los mandamientos bíblicos acerca de cómo tenés que conducirte en tu economía. Quizás sos pobre por desobediente, no por el país, no por el gobierno. Quizás sos pobre porque vas en contra de los principios bíblicos, ese es otro tema. Pero si vos seguís lo que Dios dice acerca de tu economía, trae orden. ¿Y el orden que trae? Los brasileños lo saben muy bien. Progreso. El problema de los países protestantes, ¿cuáles son? Las potencias mundiales. ¿Cuál fue? De que se enamoraron de las bendiciones y dejaron al bendecidor. A la fuente de bendición lo dejaron. Pero si vos ves cuáles países históricamente son pobres, los que no leen la Biblia. ¿Cuáles países históricamente son ricos? Los que leyeron la Biblia. Porque ese orden bíblico sobre tu economía trae progreso. Y saben que estoy muy en contra del evangelio de la prosperidad económica. Estoy muy en contra. ¿Pero a qué voy? Que a veces tu matrimonio está en crisis, pero vos no aplicás lo que dice la Biblia. A veces tu economía está en crisis, pero vos no te regís según lo que Dios dice acerca de la economía. A veces tu misma vida está en crisis y vos no regís tu vida según lo que dice la Biblia. ¿Cómo la regís? Como si Dios fuera un Dios cargo. A ver si con este coco me escucha o con este coco no. Y el año que viene vuelvo a intentar, a ver si yendo a la iglesia me escucha y dejando de ir a la iglesia no me escucha. A ver si ofrendo me escucha, si no ofrendo me escucha. Si le canto me escucha, si no le canto no me escucha. Si me levanto con esto, si no me levanto con esto. Hermano, recordá lo que sabes, aplica lo que sabes. Ese es el problema que tenemos gran parte del pueblo cristiano. Por un lado, los países ricos fueron tras el orden y el orden les trajo progreso y se olvidaron del dador de las bendiciones. Pero vos y yo, de este lado, hijos de países que no son lectores de la Biblia, tenemos otro problema. Que como no leemos la Biblia, tratamos a Dios como un Dios cargo. Como un Dios cargo. Apágalo nomás acá, un ratito. O tápalo. Como un Dios cargo. ¿Cuál es el problema de que tratemos a Dios como un Dios cargo? Que nos perdemos de vista la confiabilidad de Dios. Y ese es el punto subyacente. La palabra de Dios se cumple. Dios es confiable. Acompáñame al Salmo 32:8 para leer una promesa hermosa de Dios. Salmos 32:8. Dice, yo te haré saber, es Dios hablando, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿No te gusta esta promesa? ¿Sabes lo hermoso que es que eso se cumple en el resto de la Biblia? ¿Querés saber por dónde andar? Recordá lo que sabes, usa lo que sabes. No tenés que elegir un coco para ver si con este coco te escucha. No tenés que armar un avión con maderas y hojas de palmera a ver si este avión le gusta y este funciona y vuela o si no. No tenés que, esto de los cultos cargo han ido muy lejos, incluso algunos de ellos han reproducido los trajes, los uniformes militares, diciendo a lo mejor nos falta el uniforme. Entonces ya tienen su avión de madera, ya tienen sus hojas de madera, ya tienen su radio de madera, hecho con hojas, con plantas, con cocos. Nos falta el uniforme. Ahí sí van a volver y nos van a bendecir. No tenés que andar así. No tenés que andar a oscuras. ¿Te acordás del Salmo 119, 105? Lámpara a mis pies tu palabra y ¿qué? Lumbrera mi camino. Está diciendo Dios acá en el Salmo 32:8, yo te voy a hacer entender por dónde tenés que ir. Yo te voy a aconsejar con mis ojos puestos en vos. Y es increíble que para vos y para mí Dios pueda cumplir la misma promesa y poniendo los ojos en todos nosotros, pero de manera individual. ¿Cómo? Lámpara es la palabra de Él. Una linterna que alumbra tu camino. Y sabemos todas las ilustraciones que hay acerca de esto, porque es un versículo muy fácil de entender. Pero el salmista está diciendo que la palabra de Dios es como una linterna que alumbra tu camino. ¿Por qué vas a andar en oscuridad o con falsas luces? Si tenés la linterna ahí. ¿Qué dice Dios acerca de tu vida? ¿Qué dice Dios acerca de tu soltería, los que son solteros? Tu matrimonio, los que están casados. Tu paternidad, los que tienen hijos. Tu manera de ser hijo, los que son hijos y tienen a sus papás. Tu manera de ser empleado, ser empleador, ser novio, ser novia, ser esposo, esposa. Ser comerciante, ser independiente, ser dependiente. Dios habla de todo. Recordá lo que sabes,
aplica lo que sabes. El punto subyacente es, Dios ha hablado. Entonces Pedro, recuerden la palabra de Dios. Segundo punto, usen la palabra de Dios. O sea, identifiquen a los falsos maestros, sepan lo que hacen. Ellos dudan de la palabra de Dios, creen que Jesús no va a volver. Ellos los ponen en juicio, como el diablo en el Edén. Eso es típico. Recordá y aplica, recordá y aplica, recordá y aplica. Conocimiento viejo para situaciones nuevas. Y cuando tu fe falla, como la mía, decirle al Señor, Señor, no puedo, ayuda a mi fe. Porque a veces en los pasos de obediencia pensamos en nuestro corazón de que nuestra idea es mejor que la de Dios. Y no lo expresamos así, che, Señor, ¿sabes que mis ideas son mejores? No lo hacemos así. Pero ¿sabes cómo lo hacemos? Muy interesante esto, pero debe ser para otros. Mejor me manejo así. Y ahí estás cayendo como un falso maestro y siguiendo tus propias pasiones. Gente, ni siquiera podemos ser iglesia de esta manera. La iglesia es de Dios. ¿Y cómo se la devolvemos o cómo se la damos o cómo hacemos para que permanezca Dios reinando en la iglesia? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. ¿Cómo tiene que ser una iglesia? Bueno, los miércoles de por medio vemos en el curso nuevos miembros, la confesión, ahora vamos a ver las 9 marcas de una iglesia bíblica y vamos a ver a qué aspiramos. Pero la manera de no adueñarse de la iglesia es esa. Dejando que Dios gobierne su iglesia a través de su palabra. A ese lugar tenemos que ir, en esa dirección. John Piper dice, ¿querés oír a Dios de manera audible? Lee la Biblia en voz alta. Sí. Él tiene otro blog en donde dice, hoy escuché a Dios. Y empieza hablando de esa manera y luego dice que se puso a caminar, iba leyendo en su habitación o en la iglesia, ahora no me acuerdo, pero iba leyendo un libro de la Biblia hasta que lo entendió. Y sacó de ahí los principios bíblicos para recordar otros principios bíblicos y aplicarlos a una nueva situación de su vida. Muchas veces uso un ejemplo para hablar de la confiabilidad de Dios. Todos nosotros en algún momento vamos al médico. Imagínate que vas al médico y vas a los médicos de antes. ¿Te acordás que antes era... Bueno, yo lo recuerdo así, quizá no es así. Mi mamá me llevaba a uno que estaba cerca de casa porque estaba cerca de casa. Quizá los más viejos habrán vivido lo mismo. Pero vos ibas a ese médico porque estaba cerca, no sé si era bueno o malo, y siempre está, esto está así en todos lados, menos en el sector público, la sala de espera con las revistas, ¿viste? Revistas que nadie quiere, van a la sala de espera del médico o del odontólogo, siempre. Entonces vos llegas ahí. Imagínate que vos te tenés que operar. Tenés algo muy complicado. Imaginemos un cáncer acá, no vamos a hablar de cosas técnicas, pero un cáncer acá en la cara. Y realmente necesitas una buena cirugía. Necesitas algo importante. Por un lado, la parte funcional. Por otro lado, la parte estética, que es tu presentación. Entonces, necesitas a alguien que lo sepa hacer. No solo que corte, perdón, no solo que corte y saque, sino que te deje menos incómodo de ver. Es así. Entonces, vos llegás a la sala de espera del médico. Y te pones a ver y ves las paredes y está lleno de diplomas del médico. Especialista en esto, primero en su clase en esto, título de honor, mención de honor, cuadro de honor, esto, lo otro. Y ves las paredes y decís, wow, qué médico bueno, todos los títulos que tiene. Cuánto reconocimiento, cuánto conocimiento. Y ves fotos y lo ves con gente grosa, gente importante. Ves los pacientes y decís, mira, operó fulanito de tal. ¿Eso qué genera en vos? Confianza. Y te sentás en la sala de espera y en la revista está la cara de tu médico. Ahí. Médico del año. Sanador de África, qué sé yo. Y vos ves, y hay artículos suyos, hay menciones suyas. Hay imágenes de él siendo premiado, siendo reconocido. Es decir, cuánto conocimiento, cuánto reconocimiento. Y te llaman y abre la puerta y está el médico que vos viste su nombre en todos esos diplomas, viste su cara en todas esas publicaciones, y decís, sí, dale, opérame vos porque veo que sos confiable. Hermano, para eso leemos la Biblia. Para comprender lo que Dios es y cómo se lo va reconociendo a lo largo de la historia. Y que eso alimente nuestra confianza. Pero si vos no lees la Biblia, te estás perdiendo todo eso y no tenés fe. ¿Por qué no tenés fe? Porque no le conoces.
Dios sigue siendo el mismo, lo que cambia es tu conocimiento de Él. Entonces, punto 1, recordá lo que conoces o conoce. Punto 2, aplica lo que conoces. Lo que fluctúa, y a veces rompe rango para arriba, rompe rango para abajo, lo que fluctúa es nuestra fe. Y a veces va para arriba, y a veces va para abajo, pero Dios sigue siendo el mismo, totalmente confiable, sin sombra de variación y nunca como un Dios de los cultos cargos. Siempre sé lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque Él ya lo dijo en su palabra. Esto es hermoso. Es hermoso. Porque no andas en oscuridad, andas con la linterna. No andas a los tumbos. Sabes que le gusta a Dios y sabes que no le gusta. Sabes que es aquello a lo cual Él tiende a bendecir y sabes aquello que Él va a entorpecer. Por ejemplo, en Romanos 1, ¿qué dice? La ira de Dios se desata desde el cielo contra los que con su impiedad detienen la verdad. Vos ya sabés que con algunos Dios está enojado. Ellos detienen la verdad. ¿Y si vos detenés la verdad de Dios en tu matrimonio? ¿Y si vos detenés la verdad de Dios en tu familia? Guarda, porque Dios eso dice, no, esa cosa me molesta. Mateo 18, dice, al final de Mateo 18 dice que un hombre no perdonó a otro y Dios dice, bueno, en la parábola el rey dice, mándenlo y pónganlo preso hasta que perdone. ¿Qué dice ahí? Que en el reino de los cielos, la enseñanza de esa parábola de Mateo 18, en el reino de los cielos, aquella persona que no perdona es tratada por Dios como un delincuente. Te estoy dando 2 ejemplos nomás. Romanos 1, Mateo 18, tenés que perdonar, no tenés que detener la verdad. Ya está. Pero si vos detenés la verdad de Dios en tu vida, Dios desata su ira contra vos. Es lo peor que podés hacer. Si vos no perdonás, Dios está enojado con vos, te trata como un delincuente. ¿Ves? No tenés que andar averiguando a ver si le gustó, si no le gustó, si tiene un día malo, un día bueno, si el Señor... Oh, ¿sabe qué? Dios hoy está cansado de escuchar tantas oraciones, mejor no lo molestemos. No es un jefe de ese tipo. La secretaria te atiende y te dice, llámelo en otro momento, está indispuesto. No tiene dolores de cabeza Dios, no está cansado, ama que le hablemos, pero Él quiere que andemos según sus términos. Recordá lo que sabes, aplica lo que sabes. Él es confiable. Él se ha dado a conocer para estimular nuestra fe. Podemos ver en la Biblia sus logros, sus reconocimientos y estimular nuestra fe. El Señor abrió el Mar Rojo. Eso no es nada comparado a que vos un día llegues al cielo. El Señor creó con su palabra. Dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? ¿Fue la luz? ¿Vos sabés lo que es ese poder? Ojalá pudiéramos decir lo mismo. Que sea la luz, que sea la acústica y que salga bien. Pero, ¿te das cuenta de Dios creando lo inexistente solo porque lo mencionó? ¿Porque tuvo ganas de que eso exista? Acompáñame para cerrar a 2 Corintios 4, 1 al 6. 2 Corintios 4, 1 al 6. Primer punto, recuerden lo que ya saben. Segundo punto, usen, apliquen lo que ya saben. Y ese mensaje subyacente, que podría ser el tercer punto, Dios cumplió y cumplirá su palabra. Ahí Pedro hablaba en 2 Pedro 3, de que Dios creó a través de su palabra, inundó, trajo el diluvio a través de su palabra, y finalmente va a juzgar cumpliendo su palabra, ¿sí? Cumpliendo su palabra. El punto subyacente, eso que está abajo, escondido ahí descansando, es Dios cumple su palabra. Es poderoso con su palabra y así como fue poderoso para algunas cosas, va a ser poderoso para lo que sigue. Él cumple su palabra. Es más, la creación cumple su palabra. Dios dijo, sea la luz y es la luz. Dios dijo, viene diluvio, el diluvio llega. Las nubes traen lluvia. Él dice, tu vida es hasta hoy y tu vida es hasta hoy. Jesús nos dice, añadirá el hombre un día a sus días, a su vida. No lo puede hacer. El Señor manda, reina. Esto es hermoso. Y este poder de la palabra de Dios
que lo vimos en el pasado, que vimos sus logros a lo largo de la historia de la humanidad registrada en la Biblia, conjugado con el conocimiento de que Dios es superior a su creación, es trascendente, pero sigue en relación con su creación. Algunos dirán inmanente, pero no es técnicamente justo eso. Pero esto de Dios, que es superior a su creación, pero sigue relacionado a su creación, hacen de nuestro Dios único. El único Dios que se ha dado a conocer de esta manera. Y fíjense el poder de su palabra. Dice 2 Corintios 4, 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿Recibiste misericordia? No desfallezcas. Versículo 2. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Acá Pablo está haciendo la introducción a otro punto, pero dice, miren, nosotros recibimos el Evangelio y porque recibimos el Evangelio no desfallecemos, hemos recibido misericordia. Es más, renunciamos a cómo otras religiones se manejan o los falsos maestros se manejan a través de lo oculto, lo vergonzoso, con astucia, adulterando la palabra de Dios. Nosotros, ¿en qué estamos tranquilos? En que manifestamos la verdad. ¿Cómo manifestaba la verdad Pablo? Enseñando la Biblia. Dice el versículo 3. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Y fíjate qué linda ilustración que hace Pablo en el versículo 6. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Qué está diciendo de manera tan rebuscada Pablo? Ese Dios que un día dijo, sea la luz, un día llegó a tu vida, iluminó tu corazón y declaró tu salvación. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Porque su palabra, no la nuestra, su palabra tiene poder. Anda según la palabra de Dios. Así como un día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, un día llegó a tu vida y dijo, vení a mí para salvación, y fuiste a Él para salvación. Es hermoso saber esto. ¿Por qué? Porque así como cumplió creando todo, cumplió juzgando, cumplió permitiendo, por ejemplo, en el caso de Israel, que Israel se salvara durante las épocas antiguas, que pudiera llegar al cumplimiento de las promesas de Dios. No fue que Israel se esforzó para llegar al cumplimiento de las promesas de Dios, es que Dios es totalmente confiable y vemos sus logros y podemos reconocerlo, y un día llega a tu vida y te dice que sea la luz en tu vida y conoces la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Cómo es esto? A través del Evangelio. El mismo poder que Dios usó para decir que sea la luz y crear todo, es el mismo poder que tiene hoy para salvarte, el mismo que usó para salvarte antes, si ya fuiste salvo, para salvarte hoy, si hoy es el día de tu salvación, y para acompañarte en lo que queda de tu vida. Es el mismo Dios. No lo trates como un Dios cargo. No lo trates como un desconocido. ¿Cómo sería tu vida si realmente comprendieras de que Dios se ha dado a conocer para que andes según su voluntad? Porque a vos te conviene y Él es digno. En cada área de tu vida Dios ha hablado. En cada área. El punto de abajo de todo es, Dios es confiable. Dios cumple su palabra. Él tiene tanto poder para que se cumpla cuando Él quiere crear, para que se cumpla cuando Él quiere salvar, y para que se cumpla cuando Él quiere ayudarte, para que se cumpla cuando Él quiere bendecirte, para que se cumpla cuando Él quiere castigarte y disciplinarte por algo. Dios es poderoso. Andá según su palabra, confía en su palabra, conducite según su palabra y va a estar todo bien. Aunque cielo y tierra pasen, dice el Señor, su palabra permanece. ¿Qué significa? Que sus promesas de juicio se van a cumplir, sus promesas de bendición se van a cumplir. Anda de esa manera. ¿Estás en la gracia? Sí, estás en la gracia. Por eso lo estás escuchando y lo tenés
registrado. Y por eso esto te interesa, porque estás en la gracia. La gracia nunca anula tu obligación de obediencia a Dios. No para salvación, para honra y gloria de Dios. Sos salvo en Cristo, ahí está la gracia. Pero luego tenés que obedecer lo que tu Rey pide. Confía en Él. ¿Ves su palabra como algo para lo cual confiar? Algo también por lo cual tenés que temer. Pero ves su palabra porque Dios es confiable. Es confiable. Andá según su palabra. Recordá su palabra, usa su palabra. Recordá su palabra, usa su palabra. No sabes su palabra, estudia su palabra. Recordá su palabra, usa su palabra. Estudia su palabra, recordá su palabra, usa su palabra. ¿Solo suficientemente humilde como para que Dios sea el rey de tu vida y dejar de disputar el trono con Él? ¿Vas a manejarte en tu matrimonio según quién? ¿Tus términos o los de Él? ¿En tu vida económica, en tu vida social, en tu vocabulario, en tu economía, en tus amistades, en tu noviazgo, en tu soltería, en tu pertenencia a una iglesia, en mi pastorado, en tu pastorado? Recordá su palabra, usa su palabra. Ahí está todo bien. Sea lo que sea que pase alrededor, ahí vas a tener paz porque Dios está del lado tuyo. En realidad vos vas a estar del lado de Dios. Tenés paz, pero anda en su palabra, ¿sí? Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que nos quede absolutamente claro de que vos cumplís tu palabra. Esto de alguna manera es una advertencia para nosotros y de otra manera es una fuente de confianza hermosa, porque vos sos alguien que cumple su palabra, alguien que se ha dado a conocer. No tenemos por qué tratarte como un Dios desconocido, tanteando sobre rituales ambiguos para saber qué es lo que querés y qué es lo que te gusta, sino que en tu palabra vos te has dado a conocer y en ella podemos recibir confianza, obedeciéndote, ordenando nuestra vida según lo que vos decís. Podemos fortalecer nuestra fe viendo cómo en la historia has sido confiable, has cumplido siempre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer una interpretación correcta de todo para que sepamos qué es lo que prometes a nosotros y qué nos sirve de ejemplo de lo que vos sos capaz de hacer. Ayúdanos, Padre, a leer bien la Biblia, a leer bien tu palabra, a interpretar bien tu palabra, a conducirnos según tus términos, como iglesia, como varones, como mujeres, como esposos, esposas, madre, padre, hijos, hijas, estudiantes, empleados, empleadores, comerciantes, independientes, dependientes, pero que cada uno de nosotros pueda conducirse según tu palabra, porque sos confiable y sabemos que es el mejor camino y también sabemos que en tu confiabilidad, cuando andamos fuera de tus caminos, vos disciplinás, vos también castigás, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar según el conocimiento de la verdad, recordando quién sos, cómo sos, recordando tu carácter, recordando tu manera de ser, recordando, Señor, lo que vos ya dijiste acerca de lo que estamos viviendo. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre la confianza hermosa que podemos tener al elegir tus caminos en cada área de nuestras vidas. Que podamos honrarte y frente a cada prueba, aprobarla, no solo aguantarla. Ayúdanos, Señor, a ser lo suficientemente humildes como para dejar de disputar el trono de nuestra vida con vos. Gracias, Padre, por no salir con nada desconocido, o sea, nada imprevisto fuera de la Biblia. Gracias, Señor, porque ahí está expresado lo que sos, tu carácter, tu naturaleza. Gracias porque no tenemos que andar adivinando, solo tenemos que leer. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque podemos confiar en que vos sos el mismo por los siglos de los siglos. Sos siempre el mismo, sos siempre igual. Eso es hermoso para nosotros. Gracias, Señor, por no solo crearnos, sino seguir involucrado con tu creación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.